Este puede ser un video muy bonito porque vamos a hablar del primer paso del perdón, el cual es que debemos regresar a nuestras mentes y reconocer el pensamiento malsano que tenemos acerca de una situación, acerca de nosotros mismos, de un hermano o del mundo. Este pensamiento malsano es el que de corazón debemos deshacernos o simplemente dejar de cobijarlo, que es el siguiente paso, el cual también tendrá su video. En este primer paso queremos evitar distorsiones, claro está, como hablé también en el anterior video a este. Y evitando distorsiones podemos hacer más eficaz, más sanadora nuestra práctica de la oración, del perdón. Así que veamos una cosa. Tienes que evitar creer que la clase de pensamientos de los que te tienes que deshacer son pensamientos formales. Y esta expresión, pensamientos formales, abarca una serie de ideas que se expresan de diferentes formas, pero que tienen en común que ponen en la forma, no cuestionan que las formas sean amenazantes o salvadoras, perjudiciales o salvadoras. No cuestionan esto, porque siempre se le debe cuestionar eso, ya que no hay escenas o situaciones que sean perjudiciales o salvadoras, que vengan a rescatarte, o sea, idolatría básicamente. Es que si me gano la lotería, por ejemplo, no hay esto, no debe experimentarse ni de manera negativa ni de una manera positiva desde el ego, ¿no? La idolatría. Estos pensamientos formales se caracterizan por eso, por no cuestionar esto, y dejan quieto, sin darse cuenta, el estudiante dejan quieto la atribución que ha hecho de esa forma, de esa escena, de ese evento, de esa situación, de ese posible suceso, pasado, presente o futuro, ¿vale? Y tú no debes regresar a la mente para reconocer esa clase de pensamientos. A veces los estudiantes han aprendido tantas cosas en el curso que parece que lo que emplean sí encaja dentro de todo. El problema es que si no se estudia con cuidado hay un problema de orden, como pasó en el anterior video cuando hablamos del punto de partida para el perdón. Y aquí hay un problema de orden porque ciertamente las cosas en el mundo, en la forma, pueden cambiar y vamos a hablar de ello. Pero cambian una vez se ha hecho una transformación del pensamiento. Entonces, cuando se pone por delante el decir no tiene por qué pasar estas cosas, se desdibuja todo y se fija aquellos atributos que tú le has dado a esas escenas. Y parece como si estuvieses optando por una manera de sanar que encaja muy bien con el curso, pero estás poniendo los efectos antes y te estás desubicando. Así que veamos esto con un muy simple ejemplo, que esta explicación última de este últimos segundos fue un poco abstracta y vamos a ponerlo en unos ejemplos. Es muy sencillo, por ejemplo, de poner esto. Estoy preocupado por si no recibo tal noticia o por si tal persona no le sucede, no le pasa esto, por si esta persona no le pasa cierta cosa buena. Estoy preocupado por si no me llega el dinero para una matrícula, por ejemplo. Aquí, ¿qué estás pensando tú? Tú estás pensando que si se desarrolla de X manera, va a ser malo la experiencia total para otra persona o para mí, o va a ser bueno si se desarrolla de la otra manera para otra persona o para mí. Va a ser positivo. Pero ninguna de las dos es cierta y te estás hallando entre una división de dos errores y quieres tirar para uno
y evitar el otro. Quieres que sucedan las cosas de determinada manera. ¿Y cómo lo justificas? Diciendo, entendiendo que cuando tú perdonas, partes tú del entendimiento de que cuando tú perdonas, ciertamente las cosas cambian en el mundo. Entonces dices, vas a lo último, ese cambio en el mundo, y dices, no tiene por qué pasar esto. No tiene por qué pasar que fulanito de tal no llegue a tal lugar. No tiene por qué pasar que determinado envío, determinada cosa, no llegue a nuestras manos. No tiene por qué pasar que este evento no se desarrolle, etc. Y es cierto, dicho así nomás. Pero tú no tienes, si tú tomas eso y dices, como no tiene que pasar, voy a renunciar a mis pensamientos de que eso va a pasar. Pero no se trata de eso. Tú tienes que renunciar a aquellos pensamientos que te producen preocupación. Preocupación sobre lo que pueda suceder, sobre lo que está sucediendo o ha sucedido. Porque los sucesos en sí, sean cuales sean, no son preocupantes. Ninguno puede ser preocupante. ¿Ves la diferencia? En lugar de tomar, o más bien cuando tú tomas ese entendimiento de que las cosas en el mundo pueden cambiar de acuerdo al estado de la mente, y tú empiezas a renunciar a pensamientos que son de otro tipo, los pensamientos formales o la creencia de que va a ocurrir o de que estás atrapado porque va a ocurrir eso, le estás fijando el poder de dañarte a unos escenarios concretos, a unas escenas concretas, a unos eventos o sucesos concretos. Lo estás fijando y lo que quieres es apartarlo. Y ahí has caído en idolatría y has tenido y has perpetuado el sentido de amenaza. Esto puede incluso usarse así, pero tiene que ser un maestro muy avanzado para no caer en idolatría. Por lo que es más sencillo dar la siguiente instrucción al estudiante. Date cuenta de que tú has identificado un escenario, un suceso, una posibilidad como preocupante. Y aquí traigo una lección que es la 255 que nos dice: y que la paz que hoy elijo experimentar dé fe de la verdad de sus palabras. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones. Tienes que entender eso. Simplemente cada vez que ves un escenario preocupante, tú tienes que entender que tú puedes estar libre de esa preocupación sobre ese acontecimiento. Y voy a cerrar el portátil porque no sé por qué ha acumulado tanto calor. Y ahora se ha ido el sonido. Tú tienes que estar libre de preocupaciones. Entonces, tienes que entender que los pensamientos que te están produciendo malestar, que te están haciendo sentir mal, no son pensamientos del tipo, ay, esto va a suceder, ay, ojalá esto, o qué limitado es el mundo, o a mí siempre me pasa esto. No, es el pensamiento distorsionador atributivo, que distorsiona la realidad y deja de verla, presentarla como inocente, como santa, como inofensiva, que le atribuye por tanto otras características, le atribuye de capacidades de amenazarte o de característica de ídolo, es decir, que puede venir a rescatarte y no es un milagro, pero solo el milagro puede venir a rescatarte. Y el milagro es un pensamiento, no lo bajemos de nuevo a la forma, aunque luego se manifiesta a través de su sombra en la forma, necesariamente porque así funciona el mundo. Todo lo que piensa está todo lo que piensa está constantemente siendo representado, es así. Entonces hay que dejar claro causa y efecto. Entonces solo los milagros como pensamientos de santidad, como pensamientos amorosos, son aquellos que te van a procurar la paz que tú quieres, la paz que quieres sentir. El Hijo de Dios debe estar en constante paz. Ahora vayamos al pasado para ver cómo operaría esto. O debería decir más bien primero el futuro. Va a ser más sencillo con el futuro. Porque ya he puesto un ejemplo que es
futuro en realidad, no es está sucediendo ahora esto. Pero es como un futuro muy cercano que se acerca a la hora, ¿vale? Entonces veámoslo más bien en un futuro. Hay una lección que se dice que es muy reconocible, que se acuerda uno fácil de ella, y es: pongo el futuro en manos de Dios. Y aquí, ¿qué puede suceder? Puede volver a pasar lo mismo. Se pensaría que tengo que despreocuparme de lo que vaya a acontecer, dentro de lo cual yo pienso que hay cosas negativas, cosas que se me descomponga la nevera, que no me salga el cheque, el préstamo, etcétera. Porque Dios es el que se va a encargar del futuro. Entonces, el pensamiento que tú intentas abandonar es el de: me valgo por mí mismo, o debo hacer todo por mí mismo. Y no es así como debería entenderse esta lección. Porque si pones a Dios a cuadrar un futuro formal para ti, a organizarte las cosas para que se vaya presentando en el ahora para ti de cierta manera y tú estés feliz, tú estás fijando otra vez la percepción de que hay ciertas cosas, ciertos acontecimientos que te pueden hacer daño. Y tales acontecimientos no existen. El Hijo de Dios es invulnerable. No existen esos acontecimientos. Por lo tanto, ¿cómo debe entenderse la lección? Debe entenderse como: pongo el futuro en manos de Dios porque con Él voy a experimentar cualquier cosa que yo que crea que puede suceder allí, en ese campo que es el futuro, o que venga de ese campo que es el futuro hacia mí ahora, hacia mi actual momento. Va a ser algo que yo viva con paz porque lo he puesto en manos de Dios. Es decir, ponerlo en manos de Dios significa que Dios va a definir, Él ha dado la realidad del mundo, Él va a definir cualquier cosa que venga o que pueda venir de allí, de la potencialidad del futuro, de las cosas cómo se van moviendo en el mundo. Lo he puesto en sus manos, Él lo va a definir. Cuando tú haces eso en el ahora, cuando practicas la lección, o mentalmente cuando haces eso efectivamente en la oración de perdón, que es lo mismo, sino en este ejercicio particular de la lección, o en una oración libre que tú hagas esto, de decir: el futuro está definido por la mano de Dios. Entonces, al hacerlo desde ahora, el futuro, los acontecimientos formales van a cambiar. Pero no pongas esos efectos o resultados por delante a la hora de entender lo que debes hacer en tu oración. Por favor, no lo hagas. Es poner la carreta delante del caballo. Tú estás preocupado por la carreta, date cuenta que es los efectos. Y el curso te dice: no, fíjate en el caballo, porque como tú dirijas el caballo, tu mentalidad es lo que va a definir la dirección de la carreta, que sería cómo se van presentando los acontecimientos. Entonces no pongas por delante. Sí es cierto que todo puede cambiar en el presente. Las formas pueden cambiar una vez se ha perdonado. Es cierto que si haces este ejercicio de entregar el futuro y entender que actualmente el Hijo es invulnerable y por tanto no puede venir ningún acontecimiento, y dejas de manchar de oscuridad, de cosas, de que el mundo está conspirando en contra de ti, o que te está acechando, o que algo va a venir mal de ahí, y lo dejas de colorear, obviamente sí, a nivel de la forma va a cambiar, va a haber otra línea totalmente de acontecimientos para ti. Sí, es así, pero no lo pongas por delante. Tú debes despreocuparte de todo. Y ahora vamos al ejemplo del pasado, que esto conecta con temas psicoterapéuticos y le correspondería en realidad un video aparte. Pero lo voy a decir así, lo voy a intentar resumir y no va a resolver completamente la duda porque merece una profundización más grande. Pero aquí lo que se suele hacer cuando se va al pasado, cuando hay desplazamiento temporal como el futuro hacia el pasado, es que los pensamientos formales, los que se intentan renunciar, son los decretos. Porque tú buscas en el pasado una manera de resolver, si se hace mal, de resolver una situación formal en el presente. Ya se ha hecho mal. Ahí ya estás fijando. Si tú estás buscando en el pasado algo para resolver una situación formal,
presente, tú le has atribuido y has fijado ese atributo de que esto te amenaza. Entonces quieres buscar una causa para desmantelar esto. Pero eso tiene que ser con cuidado, porque ya sé que intelectivamente se entienden muchas cosas, pero luego, de pronto por rapidez, por no fijarse con suficiente cuidado, se tiende a desligarse de lo que, de la línea dorada de entendimiento, de cómo tú entiendes realmente que funcionan. Y tu práctica se desliga de ese entendimiento correcto. Entonces hay que tener cuidado de hacerlo y hacer esto con cuidado. Otra vez habría que profundizar en otro video. Pero lo que buscas es decretos. ¿Para qué? Decretos que ahí es el pensamiento formal, toma la forma de decreto, y lo que tú renuncias es al valor que le has puesto al decreto, a las cosas que decidiste en el pasado, para que en el ahora están tomando forma, en tu momento actual, en tu vivencia actual, están tomando forma. Entonces, si tú fijas que ese escenario que tú vives en la actualidad, esos sucesos, esos patrones, son negativos necesariamente, no has cuestionado nada. Y tu juicio va a seguir asediándote de una u otra manera en otros momentos. La tentación va a seguir asaltándote a pensar de manera idolátrica o con pensamientos de ataque, de amenaza, de manera negativa, ¿no? Renunciar a ambas, porque la forma no puede hacerte nada. La forma es en realidad, la única forma realmente positiva, por así decirlo, es la que refleja la verdad, la inocencia, la realidad, ¿me explico? Entonces, no vayas en busca del pasado a desmantelar decisiones, creyendo que, dejando quieto el pensamiento de que tu situación actual es dañina para ti, es mala. Esto solo tiene una excepción, y es en el caso de la enfermedad. Podríamos matizar más, pero otra vez sería para otro video. La única excepción es la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene forma, en realidad, lo que primero produce es un dolor, no una emoción negativa. Es decir, algún malestar produce, mayoritariamente las enfermedades producen algún malestar físico, fisiológico. Es un malestar como enraizado en el cuerpo, y lo que se está ocultando de fondo es una emoción negativa debida a un juicio que tú hiciste. Entonces la forma de la enfermedad siempre debe ceder. Esta forma en realidad está muy conjugada al dolor, y como el dolor debe irse, la forma también. Entonces es la única excepción, pero el resto, todas las situaciones económicas, relacionales, de imagen personal y frente al mundo y todo esto, es decir, todos los demás aspectos de la vida que se puedan ver en conflicto, no deben verse como que, no deben dejarse quieto la forma, como si esta pudiese, o sea, nada de lo que te pasa, si eres muy chico, por ejemplo, si eres de baja estatura, si no tienes dinero, nada de esto puede afectarte en el ahora. ¿Por qué entonces buscamos en el pasado? Eso tiene también su respuesta, porque se indaga en el pasado, pero es para otro video y no quiero hacer muy largo este. Entonces evita también esto. Entiende pues, la regla es muy simple, que cuando identificas que algo, un suceso, una persona, una acción, un evento, un escenario, un patrón, te puede hacer daño o te puede alejar, rescatar de un daño, idolatría, amenaza, tú debes renunciar a esos pensamientos, porque las cosas en sí no pueden preocuparte, no son preocupantes si las vives de la mano del Espíritu Santo. Adiós. Así que no olvides leer todos los servicios que tengo escritos aquí abajo en la cajita de descripción. Algunos son de pago y otros no. Son variados y alguno de ellos puede que te interese. Tampoco olvides suscribirte al canal para estar atento a los próximos videos, y de compartir este video si te ha gustado en tu perfil o por chat en alguna de tus redes o en grupos en los que estén estudiando el curso. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.